No sé qué opinan ustedes, pero es que sobre la mesa cuestiones que no me encajan, cuestiones que no me encajan y no se sabe muy bien por qué me acompaña una sensación, ¿no? Una creencia de que vamos directos, vamos directos a una suerte de neoedad media. Esta es la sensación que tengo, que nos vamos directos al medievo, caballeros, pero directos. Y me voy a explicar. Benjamín Netanyahu, ¿no? Nos acaba de decir que o Estados Unidos apoya a Israel en su ataque a Irán o atacaremos Nueva York. Bueno, la pregunta de entrada es ¿por qué cita Nueva York y no Washington? La pequeña Holanda, ¿no? Nueva York. ¿Por qué cita Nueva York y no Washington? Benjamín Netanyahu. Es que resulta que en Nueva York tenemos... es que es un cónclave, ¿no? De la cuestión judía, Nueva York. Es un cónclave. Es un feudo, ¿no? Para la comunidad judía. Por lo tanto, aquí debemos distinguir dos dimensiones dentro de la cosmovisión de las 12 tribus de Israel, ¿no? Por un lado, la visión del común de los mortales en Israel, los israelitas, y luego el Jabad Lubavitch de Nueva York. Es decir, que ¿veis esas piedras? Pues caerán piedra a piedra. Es decir, que dentro del judaísmo se está percibiendo una cierta, primero, punto número uno, fractura, punto número dos, pues unos ciertos nerviosismos. Es decir, que Benjamín Netanyahu esté amenazando con atacar Nueva York si Estados Unidos decide no apoyar a Israel, es por algo. Es por algo. Nueva York es pues la meca de los grandes apellidos que, pues, de los bolcheviques a la Alemania nacionalsocialista. Nueva York, Wall Street. No está citando Washington, está citando Nueva York. Un cónclave, pues un enclave, un feudo de un marcado sesgo semita, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ¿no? Algo está pasando, efectivamente. Yo creo que hay fractura, hay tensión y hay nerviosismo. Con Irán el principio del fin, para hacernos una idea. Tenemos pues un enjambre de lanchas rápidas, las tenemos. Tenemos escudo antiaéreo, lo tienen. Tenemos incluso un submarino, Estrecho de Hormuz, un submarino, Irán, un submarino. Y lo más importante es que tienen el apoyo tecnológico de China y logístico de Rusia. Y más allá del músculo, la testosterona rusa, ¿no? Que si tanques, cazas y además capital, el apoyo tecnológico chino, porque los iraníes tienen acceso al sistema de geolocalización diseñado por Baidu y además pueden utilizar la red de satélites de la República Popular de China. ¿Esto qué significa? Bueno, venimos de la escaramuza Pakistán-India, en donde los cazas indios son interceptados con el rabo entre las piernas, vuelven a casa porque los pakistaníes utilizan esta tecnología. Es decir, ahora mismo los chinos han desarrollado un sistema de geolocalización tan preciso que permite el vislumbrar un caza a 700 kilómetros del objetivo.
Es decir, que los iraníes están preparados con misiles continentales. ¿Que atacar Irán implica el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, con matices, ¿no? Porque yo creo que el papel tanto de China como de la Federación Rusa puede ser un papel muy en la sombra. Yo creo que puede suceder algo no muy distinto a lo que acaba de suceder, por ejemplo, la pugna intestina entre Federación Rusa, Ucrania, en donde nosotros, pues, ofrecemos financiación, apoyo logístico, tecnología, inteligencia OTAN, pero siempre en la sombra. Es como que no estamos, pero estamos en todas las salsas, ¿no? Entonces, en principio, un conflicto entre Ucrania, Rusia-Ucrania, pero con la sombra alargada de Occidente, pues desde las sanciones, etc., ¿no? Bien, es decir, que se lo tienen que pensar un poquito. Es decir, esto no es Vietnam, esto no es Afganistán, esto no es Siria, esto no es Libia, esto no es Bagdad, estos son los persas. El origen de la civilización, del lenguaje y de la religión monoteísta, nada más y nada menos. Son 20 años de acusaciones y los persas se preparan. Y para hacernos una idea, son capaces de sacrificar a 5.000 de los suyos ante una primavera de color instigada por Occidente. Para hacernos una idea de los materiales de la República Islámica del Ayatollah Jamenei. Bueno, ahora mismo no tan solo tenemos una fractura, ¿no?, en el bando aliado que no se percibe durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Los británicos se acaban de negar el ceder sus bases en el Golfo a la operativa norteamericana, sino que parece ser que los aliados de Occidente en la región, como pueden ser Qatar, como pueden ser Arabia Saudita, también tenemos un listado importante de bases militares en Medio Oriente que están cerrando la puerta al ejército norteamericano. Hasta el punto que el Gerald Ford se ha quedado, pues, en un contexto laberíntico, ¿no?, a las puertas del estrecho de Hormuz, en donde los iraníes realizan maniobras militares e incluso se atreven a desafiar interceptando drones. Bueno, se lo tienen que pensar. Se lo tienen que pensar, ¿no? Los israelitas no se lo piensan. Benjamín Netanyahu lo tiene claro. Hay que atacar Irán. No podemos permitir, nos dicen, que pues un contexto de fundamentalistas puedan desarrollar bombas atómicas, ¿no? Pero bueno, en todo momento los iraníes, en los últimos 20 años, ellos, políticas de puertas abiertas, han permitido al Consejo de Seguridad Nuclear de la ONU, pues el pisar territorio, el hacer un reconocimiento, y en principio se estaba enriqueciendo uranio por uso civil. Pero claro, a las espaldas de Irán tenemos Pakistán. Y Pakistán produce armamento atómico. Y filtraciones de agencias gubernamentales como el MI16 que afirman que los iraníes, pues efectivamente, tienen una ojiva nuclear procedente de Pakistán. Entonces, bueno, los israelitas, el principio del fin. El principio del fin. Además, aquí, yo no sé si observan ustedes. Vamos a ver, si nos vamos a una guerra o si vamos a experimentar un proceso tan traumático, una cierta nobleza, una cierta lógica, una cierta razón, una cierta causa de un orden espiritual, ¿no? Claro, es que esta visión anglo-sionista es bastante vacua, vacía, estética, bastante chusca, vulgar, no acaban de... yo creo que no acaban de profundizar en cuestiones que yo creo que son esenciales en el arte de la guerra, en el arte de la geopolítica, los intereses de un pueblo. No acaban de dar en la tecla, y me voy a explicar el porqué. Veréis. Es que... Vamos a ver. ¿Quién paga la reconstrucción de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Pues nadie.
Los ucranianos se han endeudado como si no hubiera un mañana y no van a pagar. Los rusos tampoco. Europa menos, Estados Unidos. Es decir, en todo momento, yo no sé si se percibe, de Wuhan en adelante, todo está acompañado, todo está velado a partir del concepto estafa piramidal. Es decir, conflicto de Ucrania, por ejemplo, ¿no? La Federación Rusa tiene el potencial de borrar Ucrania del mapa en 3 semanas. Y sin embargo, Putin nos dice que, bueno, le interesa un conflicto a largo plazo, ¿no? Este conflicto se hormona nada más completamos el proceso de vacunación. Que ya de por sí, atentos. Empezamos con la pandemia. Bueno, la verdadera pandemia se llama histeria colectiva. Porque estábamos ante la neumonía bilateral, muy bien modificada en un laboratorio y letal, ¿no? Para personas frágiles. Pero estamos ante una estafa piramidal, presuntamente. ¿Correcto? La vacuna, entre comillas, proceso de experimentación genética, pues más de lo mismo. Porque son los espacios públicos quienes han financiado los biolaboratorios, el desarrollo de las vacunas y además las hemos tenido que comprar. Es decir, que en todo momento lo que se nos está planteando son cuestiones como muy seculares, como muy vacías, ¿no? Todo es un ejercicio de interpretación, de escenificación, de creencia, ¿no? De creer que tenemos un virus bíblico que nos va a matar, de creer que tenemos una vacuna que nos va a salvar, pero eso sí, todo con capital público. Estamos, primero, la pandemia es una estafa, presuntamente. Se ha convertido el crimen lesa humanidad en una estafa piramidal, desde mi punto de vista. La vacuna, lo mismo. Conflicto de Ucrania, también. Pero es que con la Franja de Gaza, pues hemos acabado recalificando terrenos. Una cuestión como muy vulgar, ¿no? Una serie de pseudomafiosos venidos a menos, que no llegan a final de mes y que están dando vueltas por la Franja de Gaza vendiendo planes de recalificación, de casinos, de Jared Kushner, etc. Una cuestión como muy de mafioso de Las Vegas, muy cutre, ¿no? Pero eso sí, es Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, quienes debemos situar sobre la mesa pues 1.000 millones de euros. Es decir, se nos estafa con la pandemia, se nos estafa con la vacuna, se nos ha estafado con la guerra de Ucrania. Es decir, estamos hablando de una operativa pues más propia de la Primera Guerra Mundial, de lo que sería el lenguaje de la guerra contemporáneo. Estamos hablando de que a las 3 semanas de hormonarse el conflicto, pues son 6 millones de ucranianos que abandonan la región. Por lo tanto, game over. O sea, los ucranianos han perdido. Es más, desde mi punto de vista, Ucrania va a desaparecer. Porque de fondo tenemos en la memoria, tenemos en la hemeroteca, pues Hazaria, los házaros. Puede dar a entender que esto no es un conflicto que resuelva intereses rusos, ucranianos, otanistas, atlantistas. No. Tenemos a los házaros reconquistando Hazaria, y esto lo han logrado. Hoy estamos ante la inviabilidad de la reconstrucción, porque los ucranianos no van a poder pagar. Europa tampoco. Estados Unidos tampoco, y los rusos menos. Ellos nos han planteado, por ejemplo, el destinar el montante que ha sido interceptado por Occidente, ¿no? A partir de las sanciones, etc., ¿no? Que son unos 3.000 millones, etc. Es decir, lo que se ha hecho con Ucrania es transformar aquello en un solar para la recolonización házara de Hazaria. Punto. Esto es lo que está pasando hoy. Hoy tenemos colonos que forman parte del neojudaísmo, los házaros, que con la maleta se están plantando en las tierras abandonadas. ¿Comprenden? Entonces la guerra, entre comillas, estamos ante una serie de facciones, de milicias, que si Wagner, que si Azov, en una zona fronteriza, tierra de nadie, y se pasan pues 2 años para conquistar 1.200 metros.
O sea, el conflicto de Ucrania es una estafa piramidal, desde mi punto de vista, presuntamente, que ha justificado pues, el vaciado de lo que serían las arcas públicas, tanto europeas como norteamericanas. Economías que ya de por sí partíamos de escenarios frágiles y que hoy estamos, pues, lo triste y lo pusilánime, ¿no? Bien. Entonces, este componente tan vacuo, tan vacío, muy bien, que son muy listos, nos la han metido doblada, por así me permite la expresión, pero este componente de estafa piramidal, desde la perceptible, desde la pandemia hasta nuestros días, lo que hace que los cimientos de la obra futura pues sean bastante endebles. Es decir, yo creo que a partir de otra estafa piramidal, el Consejo de Paz de Donald Trump, es decir, un gobierno único mundial, en donde no ha rubricado nadie, bueno, una serie de latitudes congoleñas, pero Trump se ha quedado solo en su pretensión de escenificar, además, ante un Consejo de Paz con un sesgo personalista. Aquí lo que se ha pretendido es escenificar un gobierno mundial a partir de una herejía. Los perros de la guerra nos plantean la paz, y Donald Trump nos amenaza a todos de que o pagamos 1.000 millones o no formamos parte de este consejo. Se ha quedado solo. A partir de este instante hay un antes y un después. Es decir, de Wuhan hasta este instante siempre, digamos, las 12 tribus de Israel han avanzado. Pero esta vez han colapsado con el muro de la realidad y lo que se está apreciando es que todo lo que avanza retrocede. Y las desclasificaciones de los documentos de Jeffrey Epstein ya es un primer signo. Y que ahora tengamos a Benjamin Netanyahu amenazando con bombardear Nueva York es otro signo de descomposición. De aquello que avanzó, ahora retrocede. Por tanto, asistimos a un fracaso. Parten de un fracaso, la descomposición de un modelo de creencias, la viabilidad, la sostenibilidad de la cosmovisión judeomasónica, es decir, el socialismo, que nos ha situado todos en un desierto. Por ejemplo, Ucrania, que es lo que es hoy, un desierto, despoblado. 6 millones de personas han abandonado su hábitat. Desde mi punto de vista, y atentos a lo que os voy a comentar, nos vamos todos a un escenario muy distinto al que imaginamos. Es decir, porque ahora se nos ofrece la visión de una tecnocracia cibercomunista. Pero ¿qué sucede? Tenemos hoy a todos los arquitectos de este mundo futuro, de esta distopia futura, pues a los pies de los caballos. Muy bien, con las filtraciones de Epstein lo que logramos es, primero, un proceso de despertar traumático para optimizar la psicología de las masas cara a una tercera guerra mundial, y segundo, toda la élite del mundo necesita un conflicto mundial como cortina de humo y poder salvar los muebles, porque están todos seriamente damnificados. No sé, tenemos al Mark Zuckerberg que sale de los juzgados y le gritan pedófilo y le dicen de todo, presuntamente, ¿no? O tenemos a Bill Gates, que en un foro de inteligencia artificial en la India se baja del escenario y ya no se presenta, ¿no? Entonces, Mark Zuckerberg, Bill Gates, y hablamos de un Elon Musk. Hombre, basta leer los correos electrónicos del hermano de Elon Musk, que parece ser que era íntimo amante de Jeffrey Epstein. No voy a entrar en detalles, pero están todos implicados y a los pies de los caballos. Las personas que deben diseñar este mundo futuro. Yo creo que ahora lo que va a pasar es que va a caer la última gran estafa piramidal que nos han planteado la comunidad judía internacional, presuntamente, es decir, su inteligencia artificial. Y nos vamos directos a 200 años, atentos a lo que os digo, nos vamos todos directos a 200 años de neoedad media. No sé qué opinan ustedes. Y así como hoy se percibe pues una fractura, ¿no?, dentro de las 12 tribus de Israel,
que logra cohesionar su existencia a partir de la sacralización de su propia condición, viene de lejos, ¿no? Ante la caída del segundo templo, la pugna entre Isaac y Jacob. Bueno, ellos adoptan la estrategia del faraón, que es sacralizarse y presentarse como elegidos por Dios. Pero claro, una cuestión son las palabras y otra cuestión son los hechos. Inteligencia artificial, palabras. De momento, palabras. Y os puedo garantizar que la inteligencia artificial va a reventar por dos factores. Primero, porque esta criatura surge de nosotros mismos. Por lo tanto, va a proyectar nuestras taras y miserias. Y si el ser humano, su tara más profunda, su miseria más profunda, es el hecho de no procesar la muerte, esta inteligencia artificial va a padecer los mismos estigmas. Es decir, no va a permitir que me desconecten. Por lo tanto, tenemos un problema importante. No estoy vislumbrando, digamos, beneficio. Así como hoy, como grandes charlatanes, como los alquimistas de la Edad Media que se presentaban en las cortes para vender la piedra filosofal, hoy tenemos a los puppets, a los gurús, a los caudillos de Silicon Valley que nos dicen que en 3-4 años con la inteligencia artificial vamos a sanar todas las enfermedades. Pero claro, te lo dicen los mismos nombres y apellidos que hoy nos esclavizan a todos a cambio de nada. Las oportunidades digitales. Entonces, a mí me parecería de incautos el pretender creer que el perfil que hoy me está esclavizando a cambio de nada, mañana me vaya a sanar de todas las enfermedades. Existe el factor de, porque son unos trileros, son unos embusteros y unos herejes que juegan la partida con un as en la manga y desde mi punto de vista el arma de destrucción masiva, las vacunas. Es decir, aquí el objetivo es acabar con los pobres y la pobreza, los gentiles el Goy, porque ellos interpretan que han logrado la inmortalidad, nos vamos a transformar en Homo Deus, como nos dice Yuval Harari, y nos sobran. Tendremos androides realizando la tarea bruta y tendremos inteligencia artificial pensando por nosotros. Por lo tanto, ellos lo que plantean es un planeta para ellos solos. En el preciso instante que nos sitúan la ficha, ¿no? El actor, don Francisco Bergoglio, la Santa Sede, ¿no? Un marcado perfil pues comunista, judeo-masón y jesuita. Es decir, todos los pecados capitales y pocas virtudes, ¿no? Bueno, se consuma el rapto de la Iglesia y ellos interpretan que ya son los amos del mundo. Pero claro, una cuestión es lo que tú imaginas y otra cuestión es la realidad misma. Entonces, hoy tenemos a un Benjamin Netanyahu que acaba de amenazar a Estados Unidos, con atacar a Estados Unidos, en particular Nueva York, si Estados Unidos no apoya a Israel en su cruzada. Pero su cruzada es un imposible, que parte de todo tipo de pecados capitales, el desprecio al enemigo y la apertura de todo tipo de frentes. Se enfrentan con Hamas, se enfrentan con Hezbollah, se enfrentan con los hutíes y Yemen, se enfrentan bueno, tenemos el ISIS en Siria, que tarde o temprano estamos, digamos, ante una bomba de relojería. Hombre, países como Egipto, Qatar, Emiratos Árabes, que se lo miran de perfil. Y ahora Irán. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Bueno, parten del fracaso y van a fracasar. Y además se percibe la decadencia y la poca inteligencia. Estamos asistiendo a la descomposición piedra a piedra del tercer templo de Salomón. Visto que en el preciso instante que situamos a Bergoglio en la Santa Sede, pues el mundo ha sido globalizado, la internacional, y además conquistado y alienado. Un único poder, un gobierno ocultista mundial. ¿Vale? Os voy a hacer un diagrama para haceros una idea de quiénes mandan en el mundo hoy y qué es lo que está cayendo. Por un lado, los gestores del tesoro papal, principalmente el apellido financiero Rothschild. ¿Vale? De Rothschild descendemos
a los gestores de fondos soberanos. BlackRock, el señor Flynn. De BlackRock Flynn descendemos a los grandes fondos de inversión como son JP Morgan, Goldman Sachs o Vanguard. ¿Correcto? Por otro lado tenemos pues al sustituto del apellido histórico Rockefeller, que durante el siglo XX se encarga de agitar las aguas. Ganancia de pescadores. En este caso George Soros y su Open Society. ¿Bien? El propio Jeffrey Epstein forma parte de esta estructura. ¿Por qué? Se nos presenta como el conserje del foro Davos. Bien, entonces tenemos Rothschild, Flynn, Jimmy Dimon, bien, Klaus Schwab, Epstein, y ya bajaríamos a los grandes tecnócratas, caudillos de la tecnocracia, visto que la internacional pues parte de tres cartas del tarot, si me lo permiten, la metáfora. Por un lado tenemos al cabalista, el cabal, la usura. Por otro lado tenemos la gnosis, es decir, los falsos profetas, vuestros políticos. Y por otro lado tenemos lo que sería el alquimista, la Big Pharma. Y si desglosamos el cabal, nos encontramos la numerología del Silicon Valley. ¿Correcto? Este es el gobierno ocultista mundial. Tres cartas del tarot perseguidas históricamente por la Iglesia Católica. Un agnóstico, un alquimista, un cabalista. Con un componente en común, que es el culto a Lucifer y lo maligno. Basta realizar un escrutinio de los materiales intelectuales, gestos, signos y señales del señor Jeffrey Epstein y compañía. Es decir, no existen palabras. No existen palabras para poder expresar lo que... Es decir, está fuera de la razón y de la lógica, ¿no? Efectivamente, estamos en manos de sociópatas y de psicópatas, presuntamente, ¿no? Bueno, este es el gobierno del mundo. Este es el gobierno del mundo. Rothschild, Flynn, Jimmy Dimon, Schwab, Soros, y ya bajamos a pues los CEOs de Google, señor Page, luego tenemos a Elon Musk, Mark Zuckerberg. Bien, la cuestión judía y la internacional socialista. Es esto. Ellos interpretan que han conquistado el mundo, con esta red, con esta tela de araña laberíntica. Y con Francisco Bergoglio se consuma la conquista de este mundo. Tengan en cuenta que Francisco Bergoglio, nada más sentarse en su despacho, se encuentra con el informe Merrick que le describe la ruina del Vaticano. ¿Qué es lo primero que hace Bergoglio? Se reúne con dos economistas, que son Goldman y luego el señor Stiglitz. Stiglitz, por ejemplo, tiene una fundación financiada por Bill Gates. Estamos ante los economistas de cámara, socialistas ambos, de este gobierno ocultista mundial. Pero bien, venimos del Senado norteamericano, donde la mano derecha del señor Jeffrey Epstein, el señor Lex Berner, un CEO judío de Victoria's Secrets, pues tira de la manta y nos menciona Rothschild. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que se percibe es que entre ellos hay facciones, principalmente la facción israelita, con un fuerte componente neojudío, y luego tenemos la facción norteamericana en Nueva York, el Javad Jubovich. Aquí se está produciendo algo. Se percibe una fisura. Esto es importante, porque nuestro enemigo, el enemigo de la naturaleza, la vida y la conciencia, se descompone, el enemigo de la cristiandad. Para hacernos una idea de lo agónica y de lo sufriente y de lo penitente de la situación, ahora ellos yo creo que están siendo conscientes de que este mundo futuro no va a ser posible. Por tanto, se está improvisando, se percibe improvisación. Por ejemplo, en el momento en que nos han lanzado una campaña a través de su aparato de propaganda, y tengan en cuenta que las dos principales agencias de información del mundo dependen de Rothschild, The Economist, Washington Post, Jeff Bezos, que por cierto acaba de despedir a 30.000 periodistas, etc, 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 etc. Bien, toda la humanidad sometido a esto.
Pero esto se descompone. Esto es el tercer templo de Salomón. Bueno, después, para satisfacer a los rabinos, bueno, pues deberíamos construir un templo de Salomón en Israel. Pero esto es lo de menos. El templo de Salomón es esto. Un gobierno ocultista mundial que, tras Wuhan en adelante, nos ha atacado a todos, a toda la humanidad, en la conquista de este mundo para plantearnos un nuevo mundo a imagen y semejanza, en donde se sacia las tesis sionistas que afirman que los seres humanos nos persiguen por ser judíos. No es cierto, son perseguidos por sus delitos, no por ser judíos. Y además nos dicen, los sionistas, las tesis sionistas, Theodor Herzl, nos dicen que debemos propiciar una nueva humanidad. Entonces yo creo que ellos se lo han jugado todo en, por ejemplo, la operativa de la Franja de Gaza, en donde hoy no hay un solo ser humano que no interprete que estamos ante primates por civilizar, efectivamente, anclados en el tribalismo y el nomadismo, bastante salvajes, sino que además interactúan como si importara poco o nada el mañana. Insisto, desde mi punto de vista es importantísimo. De ser vuestro presidente, para mí lo más importante ahora sobre la mesa es certificar pues el amplio espectro, la reverberación de los daños colaterales de la arma de destrucción masiva. Tenemos ahora mismo en el mundo 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente. Cuando atendemos al listado de patologías, estamos hablando de la vacuna. Se les descompone el cerebro, ¿no? El tejido neuronal. Entonces, estamos hablando de Europa, somos 240 y tantos millones, Estados Unidos casi alcanza los 300. Estamos hablando que Occidente ha sido golpeada y que va a desaparecer muchísima población. ¿Correcto? Entonces, ellos, yo creo que la estrategia que van a adoptar ahora, atentos a lo que os voy a decir, ellos van a instrumentalizar el cristianismo, como instrumentalizaron el cristianismo tras la caída del Segundo Templo y la llegada del Mesías. ¿Qué quiero decir? Veréis, la Iglesia Católica se funda a partir de la palabra converso. Es un converso quien funda la Iglesia Católica. Estamos ante uno de los nombres propios, grandes apellidos de la Inquisición anticristiana. Pablo, que está presente en lapidaciones de cristianos. Pablo. Entonces Pablo, tras la crucifixión, a los 15 días, tras el retorno de Santiago de su viaje a la península ibérica, donde desde mi punto de vista trasladan el cuerpo de Cristo y a la Virgen María, la cuestión es que Pablo busca el cuerpo de Cristo, lo quiere exhumar. Esto es un ritual propio de la época, ¿no? De la época pagana, del bronce tardío. El exhumar el cadáver de tu enemigo para evitar un renacer. Entonces Pablo busca el cuerpo de Cristo y Santiago, bueno, pues le explica que el Cristo ha resucitado. Pero claro, Santiago acaba, una vez retorna de su viaje por el Mediterráneo, acaba siendo despellejado vivo. Desde mi punto de vista, los cimientos de la Iglesia Católica están más cerca de la idea de sinagoga que de la idea de iglesia cristiana. Pero desde el momento, es más, esta relación íntima entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano, cuando resulta que es el Imperio Romano el gran inquisidor de la cristiandad. Es el Imperio Romano quien acusa a los cristianos de practicar canibalismo, por ejemplo. Y los cristianos eran utilizados como carnaza en el foso del circo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la Iglesia Católica es el mayor engaño de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Se construye a partir de el término converso. ¿Bien? Pero es que luego te plantea la cristiandad a partir del dogma de fe. Y con el dogma de fe lo que se hace es fabricar el rebaño. Cuando se da la circunstancia que el Cristo es la oveja negra, que no forma parte del rebaño, que desautoriza el status quo, que se aparta de todos y desde el territorio del outsider y de la poética y de la filosofía desautoriza la narrativa oficial para plantearnos un nuevo mundo.
Entonces, la Iglesia Católica, que se construye a partir del término converso, Pablo, que además utiliza la expresión Cristo, es una expresión griega, correcto. La cuestión es que la Iglesia Católica se funda a partir de la figura de lo converso, se avala a partir de Roma, que es el enemigo, digamos, por naturaleza del Cristo y de los apóstoles, el gran inquisidor de la cristiandad, y además nos plantea el dogma de fe. Y con el dogma de fe se construye el rebaño. Entonces yo creo que los judíos ahora lo que van a hacer es nutrir al rebaño. Le van a decir al rebaño aquello que quieren oír, es decir, cristiandad. Pero una cristiandad judializada. De hecho, para que un cristiano pueda comprender a Jesús de Nazaret, debe leer o la Biblia etíope o los rollos originales. Porque tanto la Biblia en hebreo como en arameo se inocula la cuestión teológica. Y el acto de conciencia, que es lo que nos plantea el Cristo, se convierte en el dogma de fe. En el dogma de fe, en la gloria de Dios, cuando resulta que la gloria de Dios es un arma. El dogma de fe en los Elohim, cuando resulta que los Elohim son cargos dentro de la estructura de gobierno del templo de Zeus, los griegos. El dogma de fe en la figura de los Nefelín, cuando resulta que los Nefelín son el resultante del colapso antropológico-cultural entre Grecia y Mesopotamia. Los hijos bastardos entre griegos y semitas. Eso es Jesús de Nazaret. Es decir, Platón prácticamente. ¿Correcto? Entonces, yo creo que los judíos ahora, que son la ramera de la maldad, y no lo digo en un sentido antisemita, porque el antisemitismo ya no existe. De hecho, estoy defendiendo a los verdaderos semitas, que son los palestinos, presuntamente. De hecho, Palestina se cita en las tablillas de Sumeria antes de la existencia del concepto hebreo, el concepto judío. Yo sé que se me enfadan, ¿no? Me importa poco o nada, me entra por una oreja o por la otra lo que criminales de guerra puedan decir de mí, ¿no? La cuestión es de que yo creo que ahora la estrategia que van a adoptar es... ellos tienen ahora que evitar que nosotros desde dentro, que se está propiciando un proceso de despertar muy traumático, sobre todo en Estados Unidos, y nos van a decir aquello que queremos oír, que es la cuestión cristiana, pero desde una óptica católica, es decir, el dogma de fe. Nos vamos a encontrar a toneladas de creadores de contenido, de influencers, de mensajes hablando de Cristo y la cristiandad. Porque lo que se intenta es redibujar la figura de el rebaño. Porque el pastor percibe que el rebaño despierta. Por tanto, te van a recordar que eres rebaño. ¿Cómo? Con esta adulteración. Tengan en cuenta que en los últimos 2000 años todas las grandes voces católicas tienen este componente de converso. Por ejemplo, San Agustín, que era hijo de judíos. O Teresa, que también era hija de judíos. Tomás de Aquino lo tendríamos que... pero también. Entonces, la Iglesia Católica ha estado más cerca de la Torá y del Talmud que del Nuevo Testamento y del Cristo. Es la sinagoga de Satanás. De hecho, en el interior de una iglesia romana lo que se practica es canibalismo y un ritual ocultista. Está más cerca del judaísmo que del cristianismo, desde mi punto de vista. Como cristiano, cuanto más te apartes de la Iglesia Católica, más cristiano serás. De hecho, el único contexto histórico a lo largo y ancho de los últimos 2000 años, tras la crucifixión, que ha logrado articular un escenario cristiano, nos tenemos que remitir a Isabel I de Castilla, que su gran acierto geopolítico gira en torno al apartar la mirada de Roma. Y con un marcado sesgo cristiano, basta leer sus tratados reales, es decir, y la expulsión. Pero es que de la expulsión de doña Isabel, atentos, surge la figura del temple, los templarios, cuya finalidad no era más que la reconstrucción del templo de Salomón, donde estamos ahora. La orden del temple con un marcado sesgo, porque es que el judío, por sus leyes rabínicas, puede
interpretar el papel de otra religión. Entonces, cuando vemos la figura del templario con una cruz en el pecho cristiana, en realidad estamos ante una herejía. Además, un gesto ocultista. Ocultan su identidad y su finalidad. Son judíos expulsados por doña Isabel que de pronto fundan la Orden del Temple y se dedican pues al expolio, al robo, hasta que Roma dice basta, con la corona francesa tal. De los últimos templarios nos surge Loyola y las dos torres, es decir, los jesuitas, que a día de hoy son los que regentan la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, para poder encontrar un atributo de cristiandad, nos tenemos que remitir pues a las visiones franciscanas, a las visiones marianas, a los conventos de un marcado sesgo de Miguel Ángel. Es decir, la Iglesia Católica hoy, por no hablar del desvarío luterano, calvinista y Max Weber, la Iglesia Católica hoy es la sinagoga de Satanás. Punto. Es Roma. Es el César que se ha transformado en el Santo Padre. Es la mayor de todas las herejías. Entonces, ahora los judíos, yo creo que la estrategia, visto que el Goy despierta, el rebaño despierta y dejamos de ser ovejas obedientes, ellos para mantener esta obediencia van a necesitar cultivar ovejas. ¿Cómo? Como han hecho durante los últimos 2000 años con Iglesia Católica. Es decir, con la reinterpretación judía de la cristiandad. Tengan en cuenta que la mayoría de cristianos del mundo, cuando leen la Biblia Vulgata, lo que están leyendo es la reinterpretación judía de los textos originales. Cuidado, que con el Corán sucede lo mismo. Y de hecho, la mayoría de musulmanes rezan en el lugar donde el patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham, funda la primera iglesia monoteísta. Un monoteísmo que hurta de las tesis filosóficas del zoroastrismo. Es decir, que tampoco son muy originales. Bien, entonces, muchísimo cuidado porque yo creo que ahora vamos a asistir a un fracaso. Es decir, atacarán Irán, que le ataquen, el principio del fin de Israel. Punto. El principio del fin de Israel. Y luego Estados Unidos. Nada más. Pero la serpiente se adapta. ¿Correcto? Como se adaptó ante la caída del segundo templo. Como se adaptó ante la crucifixión del Cristo. Que de pronto aparece Pablo, el mayor de los inquisidores, que estaba buscando el cuerpo de Cristo, que ejecuta a Santiago, lo hace despellejar vivo y que de pronto llega a Roma y te funda la Iglesia Católica de la mano de nuestro enemigo, que es Roma. ¿Correcto? Y ahí ya tenemos el ritual ocultista. Es decir, el propio Jesús de Nazaret nos dice no idolatrar figura de barro de madera. Pues que me explica un católico qué es lo que está haciendo. ¿Correcto? Entonces, ellos ahora la estrategia que van a adoptar es de intentar evangelizar y cristianizar. Es decir, necesitarán ovejas. Porque en Houston tenemos un problema. El proyecto fracasa, parten del fracaso y las ovejas despiertan. Entonces os dirán con el apartado de propaganda aquello que queréis oír y os encontraréis el mensaje cristiano adulterado por los falsos profetas. Entrarás a YouTube, te encontrarás un influencer hablando, un canal llamado La Voz de Dios, hablándote sobre... No. Llevan unos 4.600 miles de años gobernando el mundo a partir del ocultismo. Desde el preciso instante que tumban Sumeria a partir de la infiltración Sargón el Grande, que de hecho figura en las crónicas como el hijo bastardo de una sacerdotisa que en principio por las leyes del código Hammurabi no podía tener hijos, queda embarazada, tiene un hijo y lo abandona en un canasto en un río. Es decir, Moisés, se utiliza la misma técnica para derribar lo que sería el Alto Bajo Egipto, y ahora ellos, esta serpiente, lo que va haciendo es mudar de piel a lo largo y ancho del tránsito de la historia. De Sumeria a Egipto, de Egipto a Roma, y ahora se está desprendiendo de Roma.
¿Correcto? Entonces, cuidado con el gran engaño, porque os van a engañar. Sobre todo, un mensaje directo a las personas que de forma honesta pues han aproximado a la narrativa cristiana y se interpretan como cristianos. Tener cuidado, porque os darán el caramelo, os endulzarán los oídos y os conducirán como Adolf Hitler conduce a todos los alemanes al precipicio. Tener muchísimo cuidado. Os están vendiendo lo que ellos denominan el Christian Core. De hecho, tenemos a judíos hoy que están interpretando el papel de cristianos, como es Rosalía o como es Lionel Messi, que se nos acaba de declarar cristiano. Esto es por algo. Entonces, ellos ahora os venderán una narrativa, digamos, pues dócil, moldeable, maleable. Ahora tenemos que ser todos buenos. Tenemos que ser todos... Que es esta visión cándida que te ofrece la Iglesia Católica y que te convierte en rebaño. Bueno, sois personas y no necesitáis pastores. ¿De acuerdo? Vuestro único rey es el Cristo Redentor. Y el resto me sobra. ¿Por qué? Por un lado, el Cristo eres tú, es tu conciencia. Por otro lado, tú eres el Hijo de Dios, has sido creado a imagen y semejanza. Y la única iglesia, tras el segundo Cristo, la única iglesia cristiana verdadera son nuestros bosques, nuestros campos, nuestros paisajes. Porque Dios está intrínseco en todo este libro que denominamos universo. No es necesario encerrarse en una cueva, en una pirámide, en una catedral o en un libro, que es una cueva y la literatura un refugio. Para poder ser cristiano, basta con salir a pasear. Porque tú cuando sales a pasear estás interactuando con el libro creado por Dios. Todo en el universo responde a una palabra. Estás interactuando dentro de esta historia y formas parte de esta historia. Por lo tanto, es en ese instante que tú estarás vivo. Lo digo porque tanto la Iglesia Católica como el Novus Ordo Seculorum, desde el dogma a las ideologías, siempre el ser humano ha acabado confinado, encerrado. ¿Correcto? Hay que salir de la Iglesia Católica y hay que cerrar un libro que ha sido adulterado. Desde la sede del Movimiento Victoria, pues os agradezco muchísimo la intervención. Si me lo permitís, en una segunda intervención nos vamos a prolongar, porque insisto, puedo prometer y prometo. Os prometen el paraíso, como toda secta. Pero los arquitectos de este paraíso están hoy a los pies de los caballos, ante la inviabilidad de un proyecto militar. Por lo tanto, se está produciendo una ruptura del tercer templo, y además se descompone. De forma agónica, para resumir esta intervención, se os va a plantear pues una edad media, 200 años, en donde picaremos piedra como bueyes. Es más. Tras la revolución bolchevique y la judialización de la Unión de la Rusia de los zares a partir del socialismo, es el propio Lenin quien se percata del fracaso y lo que hace es devolver las tierras a los campesinos. Esto es lo que va a pasar ahora. Os van a devolver las tierras a los campesinos. De hecho, esto se percibe hoy, en donde los nietos de los comunistas, los hijos de los socialistas hoy como perroflautas, ocupan una casa abandonada en un contexto rural y se ponen a trabajar las tierras. Es a donde iremos. Bien, ante un proceso ordus o caos desde el Egipto de los faraones hasta nuestros días. Siempre el status quo, la voluntad de poder, es decir, el mal, nos ha planteado ciclos de orden y de caos. Ahora estamos saliendo de un ciclo de presunto orden que es caos. Y nos vamos directos a 200 años, de Edad Media, de un orden por naturaleza. Desde la sede del Movimiento Victoria, desearos en el Día del Señor pues una muy buena jornada y toda la luz del mundo.
don José Antonio Señora Grabulosa, pues es un honor, es un placer recordaros que esta intervención haremos copia de seguridad, publicamos en nuestro perfil en TikTok, en Odyssey y en YouTube, @cool.oficial, KULT.oficial, y que me puedes ayudar a sobrevivir con un donativo a través de nuestra cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Repito, mvmetaverso@gmail.com. En el Día del Señor, toda la luz del mundo.